para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Oramos por la palabra. Bendito sea el nombre tuyo, Dios del cielo y de la tierra. Gracias te damos, Padre mío, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Padre mío, reunirnos en este lugar. Sabemos que el hombre no puede entregar nada si tú no lo das primero. Háblanos, Señor Dios mío, con poder y con autoridad a cada uno de nuestros corazones, sobre todo a esta familia, para que, Señor Dios mío, pueda trabajar bajo el principio de la unidad y esta familia pueda progresar, pueda prosperar, pueda, Señor Dios mío, ser bendecida, Señor Dios mío, y que tú seas el centro de este hogar, bendito Padre, para que, Señor Dios mío, cuando la trompeta suene, también puedan todos estar ante tu presencia. Dios del cielo y de la tierra, reprendemos y cancelamos todo poder del diablo, Señor Dios mío, todo espíritu de envidia, de celo, de contienda, Señor Dios mío, de pelea, de rencilla en esta hora, en el nombre de Jesús, lo reprendemos y declaramos inoperante, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable con poder y con autoridad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento ahora sí, por favor. Bien, como ustedes pueden ver, mis amados hermanos, en este último tiempo se escuchan muchas noticias, hermanos, lamentables de hogares. La sociedad se está desmoronando, ¿verdad? Los hogares, hermanos, son el núcleo de la sociedad, y la sociedad, hermanos, anda mal. ¿Por qué? Porque las familias andan mal. Hoy ya no hay la comunicación entre padres e hijos, y ni siquiera a veces hay comunicación ni entre esposos, ¿verdad? Una comunicación como Dios manda a través de la Biblia, y eso hace que, hermanos, que le da cabida al diablo para poder destruir hogares, destruir familias y hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta, hermanos, el principio de la unidad. El pasaje que nosotros hemos lecturado sobre el Padre y el Hijo, Jesús aquí habla en 3 veces, en esos 3 versículos, en los 3 versículos habla sobre el principio de la unidad y insiste. Él dice, yo y el Padre somos uno solo, ellos trabajan juntos, así yo quiero que ellos, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a los hogares, que también sean uno, porque si no andan en unidad, si no colaboran, el hogar no va a avanzar, no va a progresar, porque hay muchos hogares que, hermanos, no avanzan espiritualmente ni tampoco materialmente, porque no están unidos como Dios manda que, hermanos, las familias y los hogares estén unidos. Es por eso que nosotros venimos a predicar y a enseñar sobre este principio que tiene que ser aplicado a su hogar, a la iglesia, también pastor, y a todos los amigos que nos están mirando a través de las redes sociales, también puedan aplicar este principio, porque sin el principio de la unidad usted jamás crecerá, usted jamás avanzará. La unidad es algo imposible. La palabra unidad, si usted busca en el diccionario, es algo imposible de poder dividirse o separarse. Es una fuerza interna que mueve a una unidad externa. O sea, la unidad tiene que provenir desde adentro. Si usted no tiene esa paz que Dios pone en el corazón, usted no puede promover unidad. ¿Por qué? Porque la unidad empieza desde adentro hacia afuera. Y para que esa unidad surja, tiene que el ser humano tener a Jesucristo dentro de su corazón. Mire, la Biblia dice en 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, el mismo Espíritu Santo, cuando está en el creyente, también trabajan de una misma manera. Así Dios está pidiendo que también los hogares sean unidos. En el Salmo 133, un texto muy conocido por los cristianos, pero muy poco practicado, dice lo siguiente. A ver, hermana Magali, ¿se acuerda que dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos juntos y armonía, ¿verdad? Dice que es bueno y es delicioso, porque cuando hay peleas entre los esposos, cuando los hijos se rebelan a los padres, en el hogar no va a haber paz, y si no hay la paz, entonces el diablo va a entrar a los hogares. Hay mucha gente, hermano, que tienen demonios dentro de los hogares, y es por eso que se comete, usted ve, dentro de los mismos hogares se cometen abusos contra los padres, contra los propios hijos, o a veces hay incesto entre hermanos. ¿Por qué? Porque si no hay paz, si Dios no está dentro de un hogar,
el diablo lo va a destruir. Y eso es lo que la gente no sabe. La gente va, hermanos, a estudiar y se olvida, se desconecta de Dios, no sabiendo que, hermanos, dice aquí la Biblia que es hermoso, es delicioso, es bueno que todos andemos juntos y en armonía, bajo un mismo pensar, bajo un mismo parecer. Es más, para que un hogar, le decía, prospere, aquí la Biblia en el Salmo 133, el verso 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, que cuando un hogar está unido, cuando los padres todos conversan, ¿no? Porque hoy en este tiempo usted ve, los hijos a veces comen por la sala, la mamá por la cocina, no hay unidad ni siquiera para comer. Incluso los hogares, incluso hay hogares que no oran las familias juntos, no se toman la mano para orar los padres, los esposos, los padres con los hijos. Y es por eso que, hermano, el diablo aprovecha todo eso. ¿Para qué? Para que la gente, hermano, entre en contiendas y luego jamás puedan progresar. Aquí el Salmo, y eso está en cualquier Biblia católica, adventista, evangélica, en cualquier Biblia usted va a encontrar el Salmo 133, léalo del 1 al 3, ahí habla sobre eso, lo que hemos lecturado. Es bueno y es delicioso que evitamos juntos, pero también con armonía. Y el verso 3 dice ahí, en ese mismo pasaje, el verso 3 dice, ahí cuando haya la unidad, ahí Dios enviará bendición. ¿Qué bendición? Todas las bendiciones que Dios tiene. Bendición espiritual, bendición material también. Y no solamente mandará bendición, sino también dará vida eterna. Porque cuando un hogar todos conversan, todos hablan, todos trabajan bajo un mismo parecer, bajo un mismo pensamiento, Dios bendice ese hogar. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada la unidad. Jesús en el pasaje que leemos decía, el Padre y yo somos uno, así yo quiero que ustedes también sean uno. Ese principio el diablo sabe y es por eso que siempre ha tratado de separar los hogares. Usted ve cómo los hogares hoy se divorcian y se vuelven a casar, los hijos sufren, los hijos también se van cada uno por su lado. Y ahí es donde viene el problema. Por eso es muy importante que entendamos sobre el principio de la unidad. La unión, en el diccionario bíblico, es el hecho de estar juntos o juntar dos o más personas. En 1 Corintios 1:10 dice lo siguiente. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Este pasaje usted lo aplica a la iglesia, lo aplica a un hogar también. Porque les pregunto, una iglesia está formada también de hogares, ¿verdad? Y el diablo, hermano, a veces antes de atacar a la iglesia también ataca a los hogares. Cuando atacan los hogares, ya entonces a veces el esposo va, a veces la esposa no va, a veces van los esposos, a veces no van los hijos. ¿Por qué? Porque el diablo es un especialista en dividir. Por eso aquí la Biblia dice que todos, dice el Señor, que todos hablen una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los padres deberían hablar con sus hijos. Hoy a veces, hermanos, no tienen tiempo los padres de hablar con sus hijos. Y si usted no habla con sus hijos, el diablo sí va a hablar con sus hijos. Afuera los amigos le van a engañar, le van a enseñar muchas cosas. Y es por eso que hay problemas en los hogares. ¿Por qué? Porque lo primero que los padres tienen que hacer es establecer una unión, una unidad en toda la familia. Cuando sean los miembros, viven los padres, los hijos, de repente más familia. Pero todos tienen, hermanos, que trabajar juntos para que ese hogar sea bendecido. Ustedes pueden trabajar por separado, no van a alcanzar la misma bendición que trabajen todos juntos. Y aquí la Biblia habla sobre eso, ¿no? El principio de la unidad y de la unión, esto establece un equilibrio en la unidad interna y la unidad externa que Dios manda. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 4, dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo está hablando aquí que el cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos, son diferentes partes que el cuerpo tiene y cada uno cumple su función, ¿verdad? La mano no le puede decir al pie, yo no te necesito, porque sin el pie la mano no podría avanzar, ¿verdad? Porque el pie es el que camina. El pie no le podría decir a la mano, yo no te necesito, o de repente, qué sé yo, la rodilla no le podría decir a los ojos, no te necesito. Todos en un cuerpo son importantes, el padre, la madre, los hijos, todos son importantes y deberían dejarse escuchar, contarle, que los hijos les cuenten sus problemas. ¿Para qué? Para que no haya luego después lágrimas, no haya tristeza. Dios quiere que haya en el hogar una unidad, una unión. ¿Para qué? Para que el diablo no se aproveche y destruya los hogares.
En el capítulo de San Juan 17:21 dijo Jesús que todos sean uno, sean uno. Este es el principio de la unidad y de la unión. No solamente congregarse en una iglesia, no solamente sentarse de repente en una mesa para comer, porque mucha gente a veces se sientan en la mesa los padres y los hijos y no se sabe, no se habla, ¿no? Cada uno come, está mirando el celular, está mirando la televisión y no hay una comunicación, no hay conversación, y es por eso que pasan muchos problemas. La Biblia dice claramente que nosotros tenemos que tener un mismo sentir, sin criticar, sin juzgar, porque nosotros todos cometemos errores, los padres, los hijos, todos cometen errores, tenemos defectos, y es importante que siempre se converse de esto. La Biblia enseña que dos son mejores que uno. En Eclesiastés capítulo 4, verso 9, dice la palabra que mejor son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Mire, la Biblia está diciendo que si dos trabajan juntos, pueden tener un mejor pago. ¿Por qué? Porque van a avanzar más. Este principio lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La Biblia dice en Eclesiastés 4:10, porque si cayere el uno, le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. El esposo necesita de la esposa del esposo, los hijos de los padres y los padres también de los hijos. Eso es lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. No, si de repente el esposo se enferma o se desanima, ahí tiene que estar la esposa para alentarlo, para animarlo, no para criticarlo, no para juzgarlo, no para señalarlo. Cuando los hijos tienen problemas, no estamos para, hermanos, destruirlos, sino que para poder hablar con ellos. La Biblia manda sobre eso. Es un principio fundamental que no podemos dejar de lado. La Biblia dice, yo hago lo que ustedes no pueden hacer y ustedes hacen lo que yo puedo hacer. O sea, Jesús aquí en este pasaje que nosotros hemos lecturado, nos enseña claramente que a nosotros nos compete vivir en esa unidad para que luego Dios haga con nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Eso es lo que la Biblia está diciendo. En la antigüedad, si usted ha leído la Biblia, en Génesis, la Biblia habla que cuando el pueblo tenía una sola lengua, dice que ellos, como tenían una misma lengua, no había otro idioma, ellos todos empezaron a construir una torre enorme, una torre grande, y la torre llegaba hasta las nubes, dice. Era tan grande, ¿por qué? Porque todos tenían un mismo objetivo, un mismo pensamiento, y querían llegar hasta arriba. Y ellos se juntaron y construyeron la torre. Dios lo vio y dijo, caramba, los hijos de los hombres se han puesto de acuerdo. Y es por eso que cuando hay acuerdo en una familia, cuando hay acuerdos en una iglesia, todo va bien. Dios, hermano, prospera. Sin embargo, mucha gente no entiende esto. Escuche bien, la Biblia dice claramente, el problema también de este pasaje de la Torre de Babel, donde se formó esta torre que llegaba hasta el cielo, el problema que ellos tuvieron era que habían dejado a Dios de lado. El principal punto que el cristiano tiene que tener, o que la familia tiene que tener o entender, es que Dios tiene que estar en medio del hogar. Sin Dios no se puede hacer nada, sin Dios no se puede hacer las cosas. La Torre de Babel fue grande, creció hasta el cielo, pero ellos lo hicieron bajo sus propios términos, fuera de Dios. Por eso que Dios bajó y confundió las lenguas. ¿Por qué? Porque habían dejado de lado a Dios. Un hogar sin Dios no está en el hogar. Ese hogar tarde o temprano se desmorona, se cae, se derriba. ¿Por qué? Porque en el hogar Dios es el que une. Jesucristo es el núcleo del hogar. Jesucristo es el que pone el amor en cada uno de ellos para que no se irrespeten. Es Dios quien llena, hermano, un hogar, y es por eso es importante que siempre se busque a Dios, se inculque a los hijos de la palabra de Dios, se le hable no solamente con palabras, sino también que se le hable con ejemplo, que sea padre y madre realmente un ejemplo para que los hijos también quieran ser como sus padres. Muchas veces uno le pregunta a los niños, ¿cómo quieres ser tú? Yo quiero ser como tal fulano, quiero ser como Messi, quiero ser como esto. Bien raro que un niño te diga, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. ¿Por qué? Porque no son ejemplos, ¿verdad? Ese es un gran problema. Y es por eso que la Biblia nos habla sobre esto. Mira, en San Juan 15:5 Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Si Dios no está en medio del hogar, si Dios no está en medio de la familia, todo se viene abajo. Es más, voy a enseñar rápidamente, que la hora nos gana, un principio fundamental en Mateo capítulo 12,
Cuando a Jesús le reprendieron sus enemigos porque él había echado fuera a un demonio, en Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, escuche bien, aprenda esto, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aprenda eso. ¿Qué está diciendo? Y esto no lo habló el Papa, esto no lo habló un apóstol, lo habló el mismo Jesús. Que cuando en un hogar está dividido, ese hogar no va a prevalecer, esa casa no va a permanecer. ¿Por qué? Porque, hermanos, escuchen bien, si no hay unidad, si no hay armonía, si no hay compañerismo, si no trabajan todos bajo un mismo parámetro, el diablo a solas a cada uno los va a destruir. El diablo es un especialista en destruir. San Juan 10:10 que dice Fiorella, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. ¿A cuántos hogares ha destruido? ¿A cuántas familias ha destruido? ¿Cuántas iglesias ha destruido? ¿Por qué? Porque no hay ese principio de la unidad. Y para que usted tenga la unidad, primero necesita a Dios. Si usted no quiere a Dios en su corazón, si usted no quiere a Dios en su vida, usted no podrá poner en práctica el principio de la unidad. Es por eso que es muy importante que nosotros entendamos que Satanás, el mismo diablo, tiene un reino organizado, un reino que trabaja junto, un reino unido. Miren, en Efesios 6:12, el apóstol Pablo menciona cómo el diablo ha organizado su ejército y todos trabajan bajo un mismo parámetro, bajo una misma meta. Y es por eso que el imperio del mal siempre ha crecido. Dice la Biblia en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el mundo no sabe por qué la gente se separa, por qué hay tantos pleitos, por qué la gente asesina, quita la vida a otras personas, por qué la gente roba, por qué la gente cae en fornicación, en adulterio. ¿Sabe por qué? Porque el imperio del diablo es un imperio bien organizado. Todos trabajan con una misma meta. ¿Cuál es su meta? Matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que quiere hacer. Y si la familia no entiende esto, a solas el diablo los va a destruir. Destruye a los hijos, destruye a la esposa, al esposo. ¿Por qué? Porque la familia no aprendió a vivir bajo la unidad y no tuvo a Dios en su corazón. El diablo siempre está maquinando con todos sus ejércitos para destruir la iglesia, para destruir hogares, para destruir al mundo entero. ¿Por qué cree que los gobiernos hacen tantos programas y la sociedad está cada vez peor? Porque Dios no está en medio. Si Dios estuviese en medio sería distinto todo lo que la gente haga. Es por eso que nosotros vamos rápidamente, ya que la hora nos ganó, cómo nosotros debemos buscar la unidad. Para que la unidad exista, tiene que haber, primero, punto número 1, hermana Magali, su esposo, tiene que haber amor. Si no hay amor, no se puede vivir el principio de la unidad. La Biblia enseña que el amor es el vínculo perfecto. El amor entre esposos, el amor de padres a hijos, el amor filial entre hermanos. Si no está ese amor dentro de un hogar, el hogar se va a venir abajo. No puede haber unidad entonces. Mira, voy a dar algunos pasajes para que usted entienda esto. En Colosenses 3:14 dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que une a la gente es el amor verdadero, no el amor que solamente te quiero para un ratito y luego te dejo. El amor verdadero es el que une para siempre, ¿verdad? Y es por eso que para que nosotros andemos bajo el principio de unidad, necesitamos, hermano, tener el amor que Dios ha puesto en nosotros, el amor verdadero, que se conoce como el amor ágape. En Romanos 12:10 habla también, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:22, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, con corazón puro. No solamente decir te amo y luego en su pensamiento está otra cosa. En 1 de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. La Biblia habla que para que el principio de la unidad actúe en un hogar y ese hogar pueda permanecer, necesita tener amor en su vida. Es más, Jesús mismo en San Juan 13:34, él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a nosotros. Entonces,
Si no hay el amor, hermanos, en un hogar, ese hogar no va a permanecer. ¿Y quién es el amor verdadero? ¿No es Jesucristo? Si Jesucristo está en tu mente, en tu corazón, entonces tu hogar va a resplandecer. Por eso que la Biblia dice que el mandamiento es amar, y si tú no amas, entonces estás aborreciendo. Porque no hay un término medio, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo no lo amo, pero tampoco lo odio. No, o tú amas o tú odias. Es sencillo como eso. Jesús nos mandó amar a todos por igual. Mira, en 1 de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. A veces los hermanos no se pueden ver, sino a veces los mismos hermanos se pelean por una herencia. ¿Por qué? Porque no se les enseñó que uno tiene que amar a su hermano, amar a su familia, proteger a su familia. Y es por eso que, hermano, mucha gente cae. Ahora, ¿cómo busco o dónde busco la unidad? La Biblia enseña que para buscar esta unidad necesitamos tener paz. En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar a la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si no hay paz en el hogar, va a haber peleas, va a haber contiendas. ¿Quién causa estas divisiones? Bueno, la Biblia dice que aquellos que no tienen el Espíritu Santo, es por eso que es muy importante que tengamos a Dios en el hogar. ¿Qué hacer con el que genera división? Pues la Biblia dice, hermano, muchas cosas sobre aquellas personas que no quieren obedecer. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso del 1 en adelante, él dice una cosa: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es bonito, ¿verdad? Que toda la familia tenga un mismo pensamiento, que la familia tenga a Cristo en su vida para que esa familia pueda progresar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos un mismo sentir. Así lo dice en Romanos 15:5. Dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, hagamos el bien a todos, ¿no? Usted aprenda a hacer el bien a su familia, a sus vecinos, donde alrededor, para que la gente sepa que Dios habita en su corazón, que Dios habita en su hogar. Por eso que la Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Siempre haga lo correcto, haga el bien. Termino rápidamente. La Biblia dice que el enemigo de Dios vino a romper la unidad. En el cielo había una unidad y el diablo entró y partió esa unidad. El diablo entró y sacó a los ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo, y mire lo que se formó. Y es por eso que la Biblia nos manda que una de las características de nuestro Dios es que es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. Así debería ser la familia, ¿no? El padre, los padres con los hijos, uno solo, trabajando juntos, asistiendo a la iglesia, sirviéndole a Dios. ¿Para qué? Para que Dios los bendiga, para que Dios los respalde, para que Dios los guarde. Por eso es muy importante siempre hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. ¿Puedo hallar unidad vistiéndome del amor de Dios? Claro, el amor de Dios tiene que permanecer en nuestro corazón. Es importante, hermanos, que entendamos que tenemos que servir a Dios para que Dios ponga en tu corazón paz, amor y la unidad pueda surgir en tu hogar. Entonces, le voy a pedir, hermana Magali, que se esfuerce siempre. Yo sé que hay mucho trabajo, no todo el mundo trabaja, hay mucho trabajo, pero necesita buscar a Dios con más esmero, para que Dios sea tratando con cada uno de la familia, ¿verdad? Y para que Dios, al ver que poco a poco uno a uno los va a unir, para que puedan continuar hacia adelante. Es importante nunca desmayar, no rendirse. Ya en la oración el Señor le ha ministrado, le ha dicho, ¿no? Que no se canse, no está sola, no se desespere, porque recuerde que Dios tiene todo bajo control. Él es el que tiene la última palabra. Y Dios quiere la unidad de su hogar, de todos los hogares, de todas las personas. Eso es lo que quiere. ¿Quién quiere dividirlos? Es el diablo. Pues entonces, y la única manera de combatir al diablo es con Dios. Por eso que uno nunca puede dejar de servir a Dios. Estemos enfermos, estemos cansados, estemos con trabajo. Cuando es servir a Dios, es servir a Dios. Y Dios honrará, dice la Biblia, a los que le honran. Por eso, mi hermana Magali, a toda la familia, solamente decirles que sigan buscando a Dios y sigan teniendo comunión con Dios.
para que el Señor ponga esa unidad que tanto necesita este hogar, para que sus hijos vengan a los pies de Dios, para que le sirvan como Dios quiere que sea servido y no como nosotros queremos servir a Dios, porque si no de nada valdrá. Es importante que tengamos a Dios en nuestra vida para que Dios nos pueda bendecir. Sin Dios el hombre está vacío. La gente puede tener dinero, puede tener fama, puede tener poder, pero sin Dios no son felices, pues sin Dios no hay felicidad, sin Dios no hay paz, sin Dios no hay unidad, sin Dios no hay nada. Dios es el centro de todas las cosas. Y por eso, por esa misma razón, uno tiene que servir a Dios constantemente, esforzarse para que cuando usted vaya a la casa del Señor, el Señor lo bendiga. Y cuando usted llegue a su hogar, la Biblia dice que la paz que reposa en nuestros corazones posará en el hogar también. Es muy importante entonces siempre eso, a ir a la casa de Dios y traer esa paz, ¿no?, constantemente a la casa para bendecir a su familia. Así que solamente animarles a la familia que busquen a Dios, ¿no?, que abran un espacio en su corazón para servir a Dios y verán que todo va a fluir. Recuerden que ustedes solamente tienen que hacer una sola cosa: buscar la unidad. Y luego las demás cosas vienen por añadidura. Dios abre las puertas, Dios bendice de una u otra manera. Yo sé que hay deudas que pagar, yo sé que hay problemas, pero Dios es el que tiene o debe tener el primer lugar en nuestra vida para que el Señor haga lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos hacer hasta donde podamos, más allá no se puede. El único que puede es Dios. Por eso nunca deje de servir. Amén. Pongámonos en pie. La hora nos ha ganado. Pastor William está aquí. Bueno, la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.